Ciao ragazzi e ragazze, bella mattina e buon inizio di settimana. Come state? Come state oggi? Bene? Benissimo, Male? lei? Bene, molto grazie. Allora, questa è l'ultima settimana di classe e ritorniamo, sì, regresamos all'unità 2.2 perché non mi è piaciuto la lezione com'era, ¿sí? No me gustó la lección como estaba. Entonces regresé a, pues, ponerla mejor, un poquito mejor, creo yo. Y bueno, lo bueno es que esta lección no es como que tan, pues, digamos, como, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Pues como que con una continuidad, sí. Entonces, hemos visto, como quien dice, a lo largo de todo el semestre, algunos ejemplos y algunas situaciones del uso de estas tres preposiciones. Y el siguiente semestre vamos a concluir con las otras 4 preposiciones que tenemos, que son nada más 7 en italiano, y por ello, ¿sí? Muchas veces tenemos que una misma palabra pues puede tener varios significados. Sí, como a, por ejemplo, puede ser a o hasta, ¿sí? Y bueno, ahorita vamos a ver estas situaciones y cómo las traduciríamos en el español, pero pues identificando ahora sí los usos, sí, como en una, pues una lista, ¿no? Para tener ahí la referencia. Muy bien. Y bueno, hace tiempo, sí, habíamos leído este texto, este diálogo, y vamos a, pues, darle una repasada, ¿ok? Necesito a 2 personas que me ayuden a leer el diálogo. Yo mismo. Isaac y alguien más. Vamos a pedirle ayuda a Karen. Dimmi. Grazie. Karen, puoi cominciare. Che fai? Cerco un appartamento in affitto, ma è difficile. Tu dove abiti? Abito in via Manzoni, numero... ¿Cómo se decía el 10, Miss? 10. 10, sí. 10. È in centro? In centro. Muy bien. Y bueno, podemos identificar en el diálogo que es una conversación entre 2 amigos, ¿sí? Vemos el tono informal. Che fai? Cerco un appartamento. Cercare, buscar. Trovare, encontrar, ¿sí? Entonces, cerco un apartamento. Recordamos pues la conjugación del verbo cercare para la primera persona, solamente eliminamos are, ¿sí? Y agregamos la o para la primera persona. Cerco o trovo, ¿sí? In affitto, en renta, ¿ok? Y aquí el uso de in, pues está igual que en el español. Busco un apartamento en renta, ¿ok? In affitto o in venta, ¿sí? Sería, no inventa, pero in venta, ¿sí? O más bien sería a la venta. En español diríamos en venta, ¿sí? Pero en italiano tendríamos no in venta, sino a la venta. Ma è difficile, non è facile, è difficile. E tu dove abiti?
El verbo abitare va a acentuarse en la A, ¿sí? Entonces, tenemos hábito. Se oye como raro porque tenemos como esta noción de la palabra hábito, ¿sí? Habitudine. Tener el hábito, ¿sí? Pero hábito en italiano con el acento en la A se refiere a habitar, ¿sí? Habitar en un lugar. Y normalmente, obviamente, identificamos ya sea en un apartamento, por ejemplo, habito in un apartamento, ¿sí? In via Manzoni. Cuando hablamos de calles, utilizamos in. También cuando nos referimos, por ejemplo, a pues, la ubicación en la ciudad, tenemos in centro, en el centro, o su contrario, in periferia, ¿sí? Y recuerden las palabras que terminan en ia con el acento en la i. Periferia, farmacia, droguería, ¿sí? Etcétera. Muy bien, continuamos. Ok, ¿alguien más que me ayude? Vamos a pedirle a Pamela y Carlos. A ver si pueden prender su micrófono. Sí, sí. ¿Sí? Ok. No, in periferia vicino allo stadio. Ok. Vai a lezioni a piedi. A piedi. Di solito prendo l'autobus, ma qualche volta faccio una passeggiata. Passeggiata. Hay una cámara o un apartamento. O un apartamento. Molto grazie. Muy bien. Entonces tenemos, como les había dicho, su contrario, non è il centro, ma è la periferia, ¿sí? Si han escuchado la palabra periférico, viene de, pues, la periferia de la ciudad, ¿sí? Entonces, el periférico recorre la periferia de la ciudad, ¿sí? Los alrededores. Entonces, pues, estamos leyendo aquí que Ana vive, pues, en las afueras de la ciudad, ¿no? Vicino allo stadio, ok? Non è lo stesso nello stadio, ¿sí? Adentro del estadio, que vicino allo stadio, ¿ok? Cercano, ¿sí? Vecino, cercano al estadio, ¿sí? El departamento está cerca del estadio y tenemos la A, ¿sí? En una forma que se llama articolata, una preposizione articolata. ¿Qué significa esto? Que la preposición a, ¿sí? A lezione, a, se está juntando, ¿sí? Con nuestro artículo, que en este caso sería lo stadio, ¿sí? ¿Por qué? Porque comienza con una S impura, entonces tenemos lo, allo stadio. Y vamos a ver a través de estas preposiciones articuladas que va a aparecer una doble L, ¿sí? Porque, por ejemplo, ala, ¿sí? A la una, ¿sí? Tenemos que se agrega una L así como pegamento, ¿ok? Entonces tenemos allo stadio. Muy bien. Y Roberto pregunta, vai a lezione, perdón, a piedi, ¿sí? Tenemos a piedi, que no es lo stesso que in piedi. In piedi se refiere a cuando estamos, pues, de pie, sin movernos. Pero a piedi sí sería una forma de trasladarnos. Y es la única forma, bueno, también a caballo. A caballo también es una forma que se utiliza con la preposición a, pero en todas las demás vamos a utilizar in. Por ejemplo, in autobús. Identificando obviamente que estamos dentro de un vehículo. In autobús, in máquina,
En aéreo. Aéreo, sí, en avión. En fin. Y tenemos un adverbio de tiempo, disólito. Tenemos un adverbio que ya vimos la clase pasada, identifica un tiempo, ¿sí? Cada cuándo haces esto. Disólito prendo el autobús. Y ojo, porque va a haber un ejercicio así en el examen. Y es, creo que una de las veces que tenemos que analizar, ¿sí? Porque podría aplicar, por ejemplo, de repente dos cosas, ¿sí? Si yo digo, siempre prendo el autobús, ¿sí? Entonces, significa que nunca, ¿sí? Non faccio mai una passeggiata, ¿sí? Porque siempre uso el autobús, entonces nunca hago un paseo, ¿sí? Nunca voy a pie a la escuela como para hacer un paseo. Entonces, en este caso, por ejemplo, va a haber situaciones así. Por ejemplo, si digo siempre, ¿sí? Mi lavo i denti dopo di mangiare, ¿sí? Siempre me lavo los dientes después de comer. Entonces, ojo con ese tipo de oraciones, ¿sí? Porque también podría decir disólito, pero a lo mejor no aplica tan bien, ¿ok? Entonces tenemos disólito, que significa comúnmente, sí, comúnmente tomo el autobús, pero de vez en cuando, sí, ma qualche volta faccio una passeggiata. Entonces, eso va a venir más o menos en el examen para identificar, sí, como la frecuencia con la que se hacen las cosas. Ok. Y Roberto pregunta que si tiene un cuarto, ¿sí? Muchas veces los estudiantes llegan a una casa de asistencia o a nada más a lugares que son un solo cuarto, o que si tiene un departamento completo. Muy bien. Y por último, ¿quién me ayuda a leer lo que resta del texto? Ah, no, todavía falta una. Vamos a pedirle ayuda a Isabel y Adrián. Yo digo lo de Ana, sí, ¿verdad? Ok. Abito in un piccolo appartamento al secondo piano. ¿Y Adrián se puede hablar? No. Bueno, come. È comodo, luminoso e silenzioso. Se la cucina, il bagno, la camera da letto e il soggiorno. Soggiorno. Muy bien. Ricordiamo la pronuncia c'è, ¿sí? C'è la cucina. Está la cocina o hay una cocina, ¿sí? Un baño, la recámara, ¿sí? Tenemos el uso de la preposición da, como les digo siempre, para hablar de una función, ¿sí? Máquina da scrivere, spazzolino da denti, goma da masticare, ¿sí? Por ejemplo, la goma de mascar. Es este caso donde en español decimos goma de mascar, pero en italiano el uso de da sería como explicar para qué sirve. ¿Sí? Goma para masticar. Goma da cancellare, ¿sí? Goma para borrar, ¿ok? O sea, un borrador. Entonces, el uso de da en esta ocasión habla de un uso de un cuarto, ¿sí? Una cámara es un cuarto. ¿Para qué? Para la cama. Entonces, la recámara. El soggiorno, ¿sí? La sala. Muy bien, tenemos el uso, ¿sí? Hábito in, ¿sí? Habitare in, siempre va a utilizar el verbo habitare. Bueno, no se crean, porque puedo decir hábito a Torreón, ¿sí? Y en el uso de la ciudad tendremos que utilizar a.
Entonces, cuando hablamos de abitare, ¿sí? Uno spazio, come un appartamento, una casa, una villa, non so, un castello, ¿sí? Un castillo, non so, una cámara. En fin, cuando hablamos de cuartos y de espacios cerrados, nos referimos, pues, utilizamos más bien la preposición in. Muy bien. Y ahora sí, para terminar el texto, tenemos... Ay, ¿qué hice? Ok. Tenemos, pregunta Roberto, c'è un bel panorama? Sí, hay pues, un bello panorama, una bella vista. Sí, molto bello, sí. Contrario de bello, brutto. Siempre se me van como esas dobles letras. No, sí es con doble T. Lo siento, chicos, ando un poco distraída el día de hoy. Bello e brutto. Sí, los dos con doble consonante. Ok. Y la pregunta, ¿cuánto paghi? ¿Cuánto pagas? Recordamos el uso de la H para conservar el sonido a través del verbo pagare, ¿sí? Io pago, tu paghi, lui, lei paga. 310 euro al mese, ¿ok? Cuando hablamos de una frecuencia de tiempo, al mese, all'anno, all'ora, utilizamos a, ¿ok? All'anno, all'ora. Y cuando hablamos de palabras que comienzan con una vocal, vamos a tener nuestro apóstrofe, pero aparte vamos a agregar una L. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí, chicos, de lo que hemos visto en el texto? No, ¿No? Ok. Bueno, les dejo esto para que lo completen en casa. Está en su libro. Creo que está en la página... No me acuerdo. Pero bueno, está en la unidad 2.2, ¿ok? Y vamos a completar juntos, ¿ok? Con las preposiciones que faltan. Muy bien. Tenemos que Ana habita, ¿sí? Vía Manzoni. Cuando hablamos de un lugar en la ciudad, como el centro, como una calle, ¿qué preposición utilizamos? Utilizamos a, utilizamos in. Nessuno? in, In, benissimo. Grazie. In via Mazzoni, ¿sí? Una vía es pues una calle, ¿sí? En la strada sería como la carretera, o sea, por donde van los carros. Pero la vía sí sería como el nombre de la calle, ¿ok? Vía Manzoni número 10. Tenemos periferia. También hablamos de un lugar en la ciudad. Entonces utilizamos a, utilizamos in, utilizamos su. in, In, benissimo. In periferia, ¿sí? Vivo o vive, Ana, habita, ¿sí? Vive en la periferia de la ciudad. Vicino, stadio. Vicino. Sono. allo, Benissimo, grazie. Vicino allo stadio. ¿Sí? Vecino o cercano al estadio. Muy bien.
Tenemos abita, piccolo, apartamento, ¿sí? Que también estamos hablando de un espacio cerrado. Entonces, ¿qué preposición utilizamos? Utilizamos abita a piccolo apartamento, abita in un piccolo apartamento, abita su un piccolo apartamento. In un, In, benissimo. In, bueno, aquí me faltó el artículo. ¿Sí? In un piccolo apartamento. Muy bien. Y tenemos secondo piano. Cuando hablamos, esto se me había pasado de explicárselos. Cuando hablamos de vivir en un piso, ¿sí? O estar hospedados en un piso, ¿sí? Vamos a utilizar la preposición a. Al secondo piano, ¿sí? Al terzo piano. Cuarto, ¿sí? Quinto. Non so. ¿Ok? Hablamos de pisos y no decimos in, ¿sí? No decimos nel secondo piano, porque nel secondo piano sería pues hablar de estar dentro del piso, ¿sí? Entonces tenemos al segundo piso. Ok. L'appartamento è comodo, luminoso e silenzioso. C'è la cucina, il bagno, la camera letto. Recordamos que usamos para indicar una función. il, No, Da letto. da letto, benissimo, da letto. Cuando hablamos de una función, ¿sí? Un cuarto para la cama, ¿sí? Tenemos da, ¿ok? Recuerden la importancia, ¿sí? De da, a diferencia de di. Por ejemplo, cámara di letto, sí, a lo mejor no tendrían tanto problema en identificar que nos referimos pues a cámara da letto, pero hablar, por ejemplo, de uno spazzolino di denti, ¿sí? Se referiría a que tenemos un cepillo de dientes, pero literalmente hecho con dientes, ¿sí? Entonces, eso ya sería así como historia acá de Jeffrey Dahmer, así que tengo mi cepillo hecho con dientes, ¿sí? Entonces, esa es una, recuerden cuando este ejemplo, sí, para que vean la gran diferencia. Cuando hablamos de una función, tenemos da. Máquina da scrivere, spazzolino da denti, ¿sí? Que sería un cepillo para los dientes, ¿ok? En vez de un cepillo hecho de dientes. Entonces, tenemos da letto. Muy bien. Per último, Ana paga 310 euro mese. Cuando hablamos de una frecuencia de tiempo, ¿qué preposición tenemos? La escribimos aquí. di, No. Si yo pago en español, si yo digo en español que yo pago 310 euros al mes, entonces en italiano, per, no, al tampoco. mes. Al mes. A lo mejor per mes, no sé, o sea, no está tan mal, ¿sí? Pero lo más adecuado sería decir al mes, indicando una frecuencia. Así como decimos all'una, alle due, ¿sí? Alle tre. A la una, a las dos, a las tres, ¿ok? Entonces tenemos una frecuencia al mese, al giorno, por ejemplo, al día, ¿sí? Io mangio, ¿sí? 3 volte al giorno, por ejemplo, ¿no? Mangiamo 3 volte al giorno, ¿sí? Indicamos que estamos haciendo una acción. ¿Con qué frecuencia? Sí, al giorno. Entonces, recuerden eso.
frecuencia, sí, así como en español lo hacemos pues más natural, que decimos al día, 2 veces al día, ¿no? Decimos nos vemos a la 1, ¿sí? Entonces, pago 310 euros al mes. ¿Sí? ¿Cuánto pagas de renta? 5,000 pesos al mes. ¿Ok? Entonces, para indicar un periodo de tiempo, utilizamos al. ¿Ok? Y bueno, en esta sección, ¿sí? Van a contestar con sus propias respuestas. ¿Ok? Por ejemplo, aquí cuánto pague, si ustedes todavía viven con sus papás y no pagan nada, pueden decir non pago niente, ¿ok? No pago nada, ¿ok? Y bueno, después de completar estas respuestas en esta sección, hay que hacerlo como un texto, ¿ok? Como si fuera un párrafo. Entonces, si completan esto, también les voy a dar 2 puntos extra en su examen, así de que si tienen 90, tienen 92. Y aprovechen porque ya la próxima semana es el examen. Entonces tienen esto hasta el lunes, tienen un montón de tiempo para entregarlo. No lo voy a poner como assignment, nada más mándenmelo en un mensajito privado. Bueno, no se crean, sí lo voy a poner como assignment, se me hace que está más fácil identificarlo así. Ok, pero los voy a poner así como que son puntos extra, ¿ok? Y bueno, para terminar el día de hoy, chicos, porque me tengo que ir un poquito más temprano, vamos a correlacionar estas palabras, estos adjetivos, ¿ok? Tenemos la primera palabra, tenemos buio. Buio significa oscuro. Allora, quale sarebbe il contrario? ¿Cuál sería el contrario? Luminoso. Luminoso, benissimo. Buio, luminoso. Piccolo, piccolo. Il contrario, Grande. grande, benissimo. Ay, este pelo no se me quiere acomodar. Ok, cómodo. Cómodo. Scómodo, benissimo. Ojo porque no existe incómodo, ¿ok? Tenemos de repente, sí, no siempre, pero va a haber algunas palabras contrarios que van a utilizar la S, como caricare, que significa cargar, e scaricare significa descargar. Descargar, ya no sé qué pasó aquí. Ok, cargar, descargar. A la hora cómodo, cómodo. Muy bien. Continuamos con rumoroso. Rumoroso, sí, viene de algo que fa molto rumore, ruido. Entonces, rumoroso, sí, sería pues ruidoso. Rumoroso o nos quedan 2. Silencioso. Benissimo, silenzioso, grazie Isaac. E per ultimo, antico, sí, que significa antiguo o Moderno. moderno, grazie Karen. Antico o moderno. Muy bien. Bueno, chicos, entonces esto es todo por el día de hoy. Los dejo con ese ejercicio, si quieren los puntos extra, contestando con sus propias risposte, ok? Allora, molto grazie, è tutto per oggi e ci vediamo domani. Ciao! Ciao, Miss.